Lunes 1 de abril. Hermanos, qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, hoy al iniciar ya el mes de abril, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo mes. El mes de marzo pues ha quedado ya en el pasado. La Semana Santa, pues gracias al Señor pudimos celebrarla, pudimos compartir la palabra. Y ahora estamos ya, pues después de vacaciones, ¿verdad? Ya en este primer día laboral. Para muchos, otros pues se incorporan el día de mañana, lunes de Pascua, como es conocido, iniciando mes. Damos gracias a Dios por el mes de marzo, porque Dios fue fiel, porque el Señor nos respaldó y nos acompañó durante todo el mes de marzo, ¿verdad? Hicimos pues muchas actividades para la gloria de Dios, un poco cansado, pero feliz, gozosos. Ahora continuamos con el mes de abril. Este es el primer día y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que así como no nos faltó su misericordia y su presencia durante el mes de marzo, que de igual manera en este mes de abril el Señor siga manifestándose, el Señor siga obrando en nuestras vidas. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Ellos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con las narraciones referente al tema de la resurrección. Y recordará usted cómo el texto que hoy hemos leído es exactamente la continuación del Evangelio que leíamos el pasado sábado, cuando se nos presentaba el relato que nos da San Mateo referente a la resurrección del Señor. Y nos decía Mateo que el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y su gran sorpresa fue que encontraron que la piedra había sido movida, se produce un gran temblor y el ángel del Señor bajó del cielo e hizo pues mover la piedra que tapaba la entrada. Ahora se nos describe el ángel, su rostro brillaba como un relámpago y sus vestiduras verdaderamente brillantes. Los guardias que estaban cuidando la tumba, dice que quedaron verdaderamente temblorosos, quedaron asustados, y claramente el ángel le dijo: no teman, que sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como él se los había dicho. Ese fue el anuncio del ángel. Y claramente el ángel les dijo: ahora vayan a avisarle a sus discípulos que se dirijan a Galilea. Ahí comienza el relato de hoy, cuando se nos dice: después de escuchar las palabras del ángel,
las mujeres, o sea, María Magdalena y la otra María, se alejaron a toda prisa del sepulcro. Iban llenas de temor y de gran alegría. Temor, hermanas, porque obviamente habían visto un ángel, ¿verdad? Ellas no habían encontrado el cuerpo, pero también gran alegría porque el ángel le dice, no se preocupen, Él está vivo, Él ha resucitado. Ese gozo, ese temor a la vez, hacía que ellas ahora vayan rápidamente a informar a sus discípulos de lo que el ángel les había dicho. Ellas, dice entonces, que van en camino, corriendo, pero de repente el Señor Jesús les sale al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Notemos cómo ahora ya se nos habla del tema de la adoración, porque obviamente ahora ya Jesús está glorificado, ahora ya el Señor Jesús está resucitado, y hoy es el momento cuando ya estas mujeres ya no solamente lo van a saludar, ¿verdad? Ya no solamente van a hablar con Él, ahora lo van a adorar. Y eso es importante, porque, hermanos, una de las ofrendas, o quizás, por no decirlo, la mejor ofrenda, la ofrenda más agradable al Señor, es la adoración. Y todos nosotros estamos llamados a entregarle la adoración al Señor, porque la adoración le corresponde a Él. Pero adorarle, ¿qué es adorarle? Adorarle es reconocer su gloria, reconocer su autoridad, reconocer su divinidad. Estas mujeres, notemos que dice que lo adoraron, se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron, o sea, le rindieron adoración. Pero es ahí donde ahora el Señor les va a hablar y les va a decir, no tengan miedo. Hermanos, la primera frase que siempre los ángeles y ahora el Señor Jesús dice a todos los que lo veían es, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque de por sí ya ver un ángel no es algo normal, ¿verdad? Ver a Jesús resucitado tampoco era algo normal. Pero ante todo, el Señor busca confianza. Y usted sabe que el temor o el miedo no genera confianza. Sin embargo, el Señor les dice, no tengan miedo. En otras palabras, les dice, confíen. Pero también las envía cuando les dijo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Notemos cómo el Señor hoy está hablando de que lo van a ver sus discípulos, pero que lo van a ver en Galilea. Ahora, ¿por qué razón Galilea? Y es por lo mismo que el Señor ha obrado en esa región durante 3 años, por la necesidad o las necesidades que habían en esa región, y que el Señor, en la medida de lo posible, fue dando respuesta a todas esas necesidades, de acuerdo pues a la divinidad, ¿verdad? Y de acuerdo a los planes de Dios. Ahora, es interesante también cómo es a las mujeres a quienes hoy se les comisiona para que sean ellas las que lleven el mensaje, cuando les dice, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Ellas pues obedientes, ejerciendo un buen discipulado, dice que mientras las mujeres iban de camino, veamos, ellas van a anunciar la resurrección de Cristo. Pero aquí es donde vemos, hermanos, cómo siempre Satanás va a usar sus tentáculos, Satanás va a usar a sus servidores, porque él también tiene servidores, fíjese. Va a usar a sus siervos para tergiversar la verdad de Dios. Porque recuerde, la gran verdad de Dios en ese momento era
que Jesucristo había resucitado. Pero ahora veamos cómo se quiere poner duda sobre esa acción sorprendente del Señor. Y notemos cómo ahora son los sumos sacerdotes los que se reúnen y al ver de que el cuerpo pues no estaba, ellos deciden aprovechar ese problema, ¿verdad? Sacarle provecho, diciendo que durante la noche, o más bien diciendo que los soldados aseguraran o argumentaran que durante la noche, mientras ellos estaban dormidos, los discípulos habían llegado y se habían robado el cuerpo de Jesús. Curiosamente, ellos estaban dormidos, pero pudieron ver que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Estos eran los falsos testimonios, ¿verdad?, que siempre ellos daban, porque cualquiera le podría preguntar, bueno, pero si usted estaba dormido, ¿cómo es eso que pudo ver que era el Señor o eran los discípulos los que se robaban el cuerpo de Jesús? ¿Verdad? Argumentos como ese. Pero en realidad, fíjese, aquí hay algo bien importante, y es que Satanás no le convenía que todo el mundo se enteraran que el Señor había resucitado. ¿Y por qué no le convenía? ¿O por qué evitó o puso obstáculos para que la gente se enterara de esa gran noticia? Porque, hermanos, al reconocer que Cristo está vivo, eso obviamente nos da a nosotros esa fortaleza, ese conocimiento de poder saber que tenemos a un Cristo vivo, que tenemos a un Dios verdaderamente vivo, que adoramos a un Dios que vive, que no estamos adorando a un Dios muerto. Pero veamos entonces cómo ellos deciden pues dar o sobornar a los soldados para que estos digan que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Con lo que no contaban ellos era que el Señor se les iba a aparecer a sus discípulos. O sea, ellos dijeron, bueno, decimos que se robaron el cuerpo, pues ahí termina la historia. Pero el Señor Jesús claramente se nos va a decir que después Él se fue mostrando a sus discípulos. Él va a ir mostrándose verdaderamente como el resucitado. Y ahí es donde va a dar verdaderamente sentido, o va a tomar sentido, la enseñanza del Señor y la mentira de el Sanedrín. Por eso, hermanos, creo que es importante, como nosotros hoy también debemos, de creer, ¿verdad?, de comprender el tema de la resurrección. Desde el día de ayer hablábamos que el tema de la resurrección es uno de los temas que más se desarrolla en los evangelios, pero es un tema que siempre va a tener tantas preguntas, dado que no todos los días pues el Señor resucita, y sabemos que lo que nosotros tenemos muchas veces son interpretaciones de autores que sí estuvieron en aquel momento, en aquel lugar. Pero ahora creo que la verdad más importante para nosotros es reconocer que en verdad el Señor vive, que el Señor ha resucitado, y ante su resurrección lo que nos corresponde a nosotros es creer en Él. Lo que nos corresponde a nosotros es obviamente obedecer a Él y servirle a Él. Así como estas mujeres que le adoraron, así nosotros también estamos llamados para adorar al Señor, para rendirle toda la alabanza, para rendirle toda adoración, porque Él vive. Y ahora la muerte ya no tiene dominio sobre el reino
de Dios ya no tiene dominio sobre nuestras vidas si nosotros en verdad hemos creído y hemos verdaderamente convencido nuestra vida de la existencia y obviamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, para nosotros que hemos verdaderamente nacido de nuevo a través de las aguas del bautismo, para nosotros que hemos conocido al Señor y que tenemos el privilegio de servirle, creo que hoy es un día más en el cual podemos experimentar su misericordia y en el cual podemos verdaderamente comprender que aun cuando el enemigo va a hacer todo lo posible por impedir que la obra de Dios camine, Dios es todopoderoso, el Señor es fiel para que su obra pueda crecer y nosotros podamos ser redimidos. Por eso, en este hermoso día, que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas, que sea el Señor obrando maravillosamente en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.